Hola amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien por aquí? Bueno, no es tan fácil que deje de hacer videos. Por ahí me demoro un poquito, pero vuelvo al ruedo. El tema es que ahora viré a la literatura. No es que ahora viré a la literatura, siempre me gustó, trato de leer lo más que puedo literatura exclusivamente, pero claro, exclusivamente no leo literatura, más bien, sobre todo cuando estaba más metida en el trabajo, bueno, y en el estudio, tenemos que leer mucho, y por ahí no tenemos tiempo de leer otra cosa o estamos cansados de leer. Bueno, ahora estoy un poco más suelta, entonces dije, me voy a meter con alguna obra literaria. Y por alguna razón que les adelanté en ese pequeño adelantito que hay ahí publicado como una noticia, digamos, un adelanto de lo que voy a hacer, que estoy haciendo ahora, dije, bueno, se me apareció esto, se me apareció Flaubert, Gustave Flaubert. Y un libro, su último libro, que quedó inconcluso, que realmente, bueno, es una obra maestra. Qué novedad, se trata de Flaubert, pero que tiene unas connotaciones, primero y principalmente, graciosísimas, porque es algo que ustedes toman el librito, que se los recomiendo firmemente, es corto, lo único que van a hacer básicamente es morirse de la risa, de una manera, con ese ingenio, con esa agudeza, con ese veneno que tenía Flaubert. Cuando uno se aproxima a esa obra, y estoy hablando de Bouvard y Pécuchet, obra inconclusa de Flaubert, que nació en 1821 y murió en 1880, y el libro este inconcluso, aunque ya tremendamente avanzado, se publicó después de su muerte. Claro, obra maestra. Es que estamos hablando de Gustave Flaubert. No voy a hablarles de Flaubert. Asumo que todos lo conocen y ojalá lo hayan leído. Por lo menos, Madame Bovary, que nunca se van a arrepentir de leer ese libro que los va a atrapar, o La educación sentimental. Pero yo también diría y Bouvard y Pécuchet. Flaubert es el gran novelista burgués, el tremendo novelista del siglo XIX. Uno diría francés y lo era, pero es que la literatura en general, universal, son esos escritores que hacen un antes y un después. Y Flaubert es el gran exponente de la novela del siglo XIX, avanzado, ¿no es cierto?, de la novela burguesa, de la novela realista. Bueno, ahí tienen el gran ejemplo, Madame Bovary, que tampoco voy a abundar en esto, casen y lean, porque además es hermoso y es apasionante. Bueno, ¿por qué tomo Bouvard y Pécuchet? Porque es un libro fantástico, es un libro insólito, es un libro único, no solo como libro, sino incluso dentro de la obra de Flaubert. Es una novela que por ahí tendemos a verla inicialmente como una obra satírica, por ahí menor, entre comillas, ¿no?, de un señor que escribió esos dramas tan tremendos y esas novelas fabulosas, una Madame Bovary, y que acá se toma todo absolutamente, no voy a decir en broma, sino con una profundidad, una distancia y una sátira que realmente creo que solo lo podemos encontrar en un personaje como Flaubert, porque en este libro hay tres grandes personajes. Hay muchos, después los vamos a ver aparecer, pero comenzando por sus protagonistas, Bouvard, Pécuchet, que ya vamos a ver quiénes son, que están desde el minuto uno pintados magistralmente, con esos trazos que hace Flaubert, que con 2 o 3 palabras nos define todo.
Y Flaubert es el otro personaje. Realmente, Flaubert era un personaje en sí mismo. Un hombre que, bueno, un escritor fuera de serie realmente, ya les dije, murió a los 58 años. Había nacido en 1821, murió en 1880, y esta novela inconclusa ve la luz al año siguiente de su muerte. Quizás la hayan escuchado mencionar. Murió a los 58 años, bastante joven, y él mismo dijo, esta novela me va a matar, me va a llevar a la muerte por el trabajo que le costó. Aunque todas sus novelas son de no sé cómo decirlo, de una laboriosidad imponente, de una producción increíble para los que ahora dicen, ay, inteligencia artificial. Bueno, pues estos grandes libros, no existía nada de eso, tienen una producción impresionante, los libros de Flaubert, las novelas de Flaubert, bueno, no solo las de él, pero estamos hablando de él, y una preparación tan increíble que realmente cuando ustedes lo empiezan a ver es alucinante, ese compromiso que él tiene como escritor hasta el último punto, la última coma, la palabra exacta, y toda su búsqueda estética, de la cual hizo un motivo, y no me extraña, bueno, era escritor, hay pocos escritores, con suerte todos escribimos, pero escritores hay pocos. Flaubert es uno de ellos, y es un gran personaje de este libro. Alguna amiga de él dicen que dijo que Flaubert tenía una particularidad que era morirse de risa de la estupidez humana, en general, pero que muchas otras veces esa misma estupidez humana lo hacía morirse de furia, ponerse todo rojo. Ya me lo imagino, porque era un señor bastante cascarrabias. Estilo, tuvo amores, ¿no? Pero un estilo como medio solterón neurótico y tremendamente comprometido con su trabajo, tremendamente comprometido con su literatura, bastante rezongón, cascarrabias en particular, y con esos toques, vamos a decir así, reaccionarios que tiene, sería más bien conservador, y en algún punto más que conservador, pero principalmente un crítico de la vida burguesa, bien que con esos toques aristocratizantes en la crítica de la vida burguesa, especialmente de la burguesía de provincia. Estamos hablando, ubiquémonos, en la Francia, vamos a decirlo así, de mediados del siglo XIX. Es una especie de escenario igual o similar al de Madame Bovary. Si ustedes han leído Madame Bovary, espero que sí, han visto las historias, las películas, hay una versión, hay varias, una excelente es la de Truffaut, pero principalmente si han leído el libro, van a ver con qué detalle, por algo, el gran exponente de la novela realista, él describe ese ambiente provincial, esa medianía provincial, su burguesía, sus profesionales, su clase media, su policía, sus curas, sus maestros, sus alcaldes, sus políticos, sus trabajadores. Bueno, ese ambiente de provincia, pero muy especialmente de una clase media provinciana y de una burguesía provinciana. Bovary-Pécuchet es una especie de Madame Bovary invertida, porque en Madame Bovary, donde aparecen tantos personajes que nos vamos a ver aparecer un poco prototípicamente en Bovary-Pécuchet, porque también la novela transcurre en provincias, y en esa misma época más o menos, están tomados acá en clave, yo no diría, sí, de sátira diríamos, pero de una manera tan particular, que es exactamente una contracara de Madame Bovary. Hay un médico, pero no es el doctor Bovary. Hay una señora, pero no es como Emma Bovary. Hay un farmacéutico, un notario, un alcalde y un jefe de policía, pero no son como en la otra novela, que ahí son personajes, vamos a decir así,
de verdad, con sus contradicciones, densidad, sufrimiento, y todo termina, como todos sabemos, no puede ser de otra manera, en una tremenda tragedia. Pues acá estamos en la hipótesis completamente opuestas. Vamos a encontrar personajes de ese tenor, empezando por un Bouvard y un Pécuchet, los protagonistas, y muchos otros que los rodean y que son francamente desopilantes, pero en clave, en clave satírica. Bien, ya dijimos, y acá vamos a dejar planteado las primeras nociones de este libro, vayan y léanlo, van a morir de la risa, que la acción de este libro transcurre a partir de 1838. Comienza en París, hay todo un derrotero de los personajes que arrancan cuando ellos tienen los dos la misma edad, 47 años, y hay todo un derrotero de vida. Pero es una novela muy particular, no es que hay una progresión dramática. Los personajes siempre son los mismos, en su profunda estupidez o en su profunda estereotipo, digamos. No es que hay una progresión dramática de los personajes. Nosotros nos damos cuenta de que el tiempo transcurre a pesar de ese escenario provinciano, porque todo transcurre en un escenario muy provinciano, por la irrupción de los grandes acontecimientos externos que vienen de la gran ciudad, de la capital, de París, de los despioles, de la revolución del 48, de la caída de la monarquía, de la restauración de la república y de montones de cuestiones que pasan un poco por arriba de esa vida permanente del pueblo y de los personajes que son, creo que esto sería una síntesis para mí, un abordaje total y completo de la estupidez humana. Esta es una novela sobre la estupidez humana, profunda estupidez humana, encarnadas no solo por Bouvard y Pécuchet, sino en general por todos los personajes que no se mueven con una, es muy curioso, muy interesante, no se mueven con una, como les decía, con una progresión dramática de personaje, pasa el tiempo, van cambiando, crecen, envejecen, mueren, cambian las cosas, no exactamente, algo del exterior llega a esa vida constante que es la vida en la estupidez, en la profunda estupidez. Arranca esta novela, como les decía, en 1838, cuando el señor François Denis Bartholomé Bouvard, copista, como se usaba, se escribía mucho y todo se hacía a mano, en el caso de este señor en una gran casa de comercio, y el señor Juste Roman Cyril Pécuchet, que también es copista, en su caso trabajando en el Ministerio de Marina, dos oscuros personajes de una pequeña clase media con una cierta educación en París, se conocen, se encuentran y a partir de allí cambia el mundo. Ahora seguimos.